Decía el escritor Carlos Fuentes que, en una buena novela, la figura más destacada e interesante suele ser el villano, debido a que muchas veces los protagonistas suelen ser insípidos. La anterior idea no solo se ha cumplido en el mundo de la literatura, sino que en el cine contemporáneo o incluso en los videojuegos, los villanos juegan un papel sobresaliente y muchas veces están mejor construidos que los propios protagonistas. De hecho, no sería extraño que, al ver una película o leer una novela, en más de una ocasión lleguemos a desear que el villano triunfe, debido a que con su personalidad logra ganarse la estima de los espectadores y lectores. Vamos a hablar de algunos villanos de la literatura clásica y no tan clásica. Vale la pena señalar que no se hablará de villanos de obras escritas en México, debido a que ese tema merecería un video aparte. Vamos a hablar de villanos que tal vez no son los más temibles y sin embargo saben ganarse la atención y el interés del lector, de modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta 5 grandes villanos de la literatura. Si hablamos de una historia donde un villano destaca de un grupo de estos, sin duda que esa obra es El Conde de Montecristo, donde un villano muy sobresaliente es Danglars. Se trata de un hombre que no puede ser feliz y por lo tanto no tolera que otros lo sean. Se ve doblegado por la envidia y lo que parecía un intento de trampa o broma acaba estropeando por completo la vida del protagonista, Edmundo Dantes. Ciertamente son muchos los factores que ocasionan que Edmundo lo pierda todo y vaya a prisión durante años. Sin embargo, la tragedia comenzó a causa de la envidia de Danglars. Lo más interesante es que durante todo el tiempo que Edmundo se encuentra preso, a Danglars le va bastante bien, se vuelve un hombre muy exitoso, con una vida plena e incluso llega a olvidar por completo a Edmundo, sin dejar de lado que el final de Danglars en la novela es una clara muestra del gran poder de la envidia, la venganza y el perdón. Si no has leído El Conde de Montecristo, siempre es un buen momento para hacerlo. De las obras de Dostoyevsky, sin duda que Crimen y Castigo es la más destacada, aunque en esta ocasión hablaremos de una novela de este autor que fácilmente podría empatar con la obra mencionada. Desde luego que hablamos de los hermanos Karamazov, donde el gran villano, desde nuestro punto de vista, es el padre de los 3 hermanos, el señor Fyodor Karamazov. Se trata de un hombre con gran tendencia al vicio, al que no le importa nada salvo su propio bienestar, llegando a poner sus intereses muy por encima de sus propios hijos, a quienes llega a menospreciar e inclusive los traiciona de formas bastante penosas. El señor Karamazov es la viva imagen de esos padres que piensan que pueden y deben ponerse al mismo nivel de sus hijos y vivir en medio del escándalo, sin que le importe humillar a los suyos, ni qué decir de la manera en la que perjudica de modo muy particular a cada uno de sus 3 muchachos, no solo devastando sus vidas, sino ocasionando crisis mucho peores, de manera que Fyodor Karamazov es un hombre que hace el mal cuando muchas veces ni siquiera se lo propone. La Isla del Tesoro es un libro que ha sido adaptado muchas ocasiones al teatro, al cine o a historietas. Inclusive se han hecho otras adaptaciones con tintes de ciencia ficción y hasta parodias, y en todas destaca un gran villano, Long John Silver, el perfecto arquetipo del pirata bebedor, alegre, carismático y tenaz, al que no le importaría engañar y traicionar, siempre y cuando ello abone a sus intereses. Long John es un personaje
que desde su primera aparición en la obra genera bastantes dudas, y a pesar de su personalidad deseamos confiar en él, debido a que es un pirata con ambiciones, o deberíamos decir que sus ambiciones son las del pirata más soñador, al grado que cuando la obra llega a su fin, de corazón deseamos que logre sus metas a pesar de ser un villano. Sin duda que este personaje sirvió como modelo a otros piratas destacados del cine y la animación, debido a que Silver es ese hombre que simboliza la gloria de la aventura, la libertad y esa delgada línea para saltar al libertinaje. Si hablamos de Los Miserables de Víctor Hugo, no es extraño pensar que el inspector Javert sea considerado el villano debido a las muchas trabas que pone a los protagonistas. Sin embargo, nosotros no estamos de acuerdo con tal aseveración, debido a que Javert es un hombre con un sentido de la justicia muy extremo, y a pesar de eso, en ningún momento él cree estar haciendo el mal, sino todo lo contrario, sabe que obra de manera justa, de modo que, en nuestra opinión, el gran villano de Los Miserables es el casero, el señor Thénardier. De acuerdo, este personaje ha sido presentado en musicales y en el cine como un hombre cómico y muy carismático. Incluso esa versión nos agrada bastante. En cambio, en la novela, el personaje tiene poco o nada de esto. El señor Thénardier es un hombre de poca monta que ha sabido sobrevivir estafando y amenazando a otros. En más de una ocasión, los lectores nos desesperamos al ver cómo sus actos complican la vida de los protagonistas cuando estos ni siquiera se percatan. Se trata de un casero o dueño de un mesón, mismo que maltrata a la protagonista durante su infancia, no mediante golpes, sino a través de castigos más prolongados, sobre todo hacerla salir a los quehaceres mientras está nevando, sin dejar de lado que en todo momento le da los peores ejemplos a su pequeña hija. De igual manera, este hombre infame no duda en asociarse con los peores criminales del bajo mundo en aras de cumplir sus objetivos. Manipulador y abusivo, este personaje da lugar a una de las escenas más tensas y desesperantes en la novela de Víctor Hugo. Lo peor es que ni siquiera tiene un castigo por todo el mal provocado. De la obra de Orwell, desde luego que 1984 es la más famosa, aunque hay otra bastante llamativa. Desde luego que hablamos de Animal Farm, donde un buen día los animales de la granja se hartan de la vida que llevan y unen fuerzas para echar al granjero de una vez por todas y de esa manera disfrutar del fruto de su propio trabajo. Y los grandes líderes son dos cerdos llamados Napoleón y Bola de Nieve, mientras que el segundo de ellos busca ser más sensato y moderado. Napoleón lleva consigo el desprecio a los humanos desde hace tanto tiempo que comienza a hablar de que los animales de la granja deberán trabajar para sí mismos, llegando a presentar una serie de preceptos donde destacan algunas ideas como que ningún animal deberá quitarle la vida a otro, o bien que ninguno de ellos dormirá en las camas de los humanos, ni seguirá sus costumbres, o la más famosa, esa de que todos los animales son iguales, lo que a primera vista da la idea de pensar en un paraíso donde no existen las clases sociales y todos vivirán en paz como semejantes. Lamentablemente, al poco tiempo, Napoleón se encariña con las costumbres humanas y los valiosos preceptos son modificados, destacando ese que dice que todos los animales son iguales. Sin embargo, unos son más iguales que otros, ocasionando que Napoleón y los otros cerdos se conviertan en la clase dominante, viviendo en medio de los lujos que antes condenaban como exclusivos de las clases privilegiadas, justificándose de formas penosas.
llega un punto en el que Napoleón es fácilmente comparable con esos líderes totalitarios y personajes históricos que un día hablan de igualdad y critican a los poderosos, y cuando llegan al poder se convierten en tiranos y procuran que desaparezca toda lucha de clases, siendo un personaje intolerante hacia cualquier tipo de crítica o disidencia, manipulador y egoísta. Napoleón logró convertirse en el señor de la granja y la hundió en la miseria y el engaño, haciendo que los animales lo lleguen a creer uno de los suyos, cuando solo es un monarca que finge ser miembro del grupo o parte del pueblo, sin olvidar que es de esos líderes que se sostienen aprovechándose de la esperanza, o mejor dicho, de la desesperanza de los gobernados. Llega un punto en el que se asocia con los humanos a quienes tanto criticó, y en ese momento es difícil identificar quién es quién, debido a que tanto él como los otros cerdos adoptan las costumbres humanas. Lo más interesante es que, a pesar de que en más de una ocasión pensamos que estamos leyendo una obra fantástica con animales que hablan, las acciones de este villano nos hacen dirigir una mirada a la historia de la humanidad para comprobar que lo sucedido en esta obra ha tenido lugar a lo largo de los siglos y a gran escala. Sin duda, un villano carismático, aparentemente inofensivo y con una determinación temible. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.